Hello, this is Jesse from the future sharing a brief message from our sponsor, Anchor by Spotify. If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast, with everything you need all in one place. Let me explain. Anchor has tools that allows you to record and edit your podcast right from your computer or phone. When hosting on Anchor, you can distribute your podcast on listening platforms like Spotify, Apple Podcasts, and more. It's everything you need all in one place. And best of all, Anchor is totally free. You don't even have to pay for stuff. That's the best part about things that are free. Download the Anchor app or go to anchor.fm to get started. And now, back to the show. Hola Disconnected Family, les habla Ángel. Antes de comenzar el podcast, queremos pedirte que compartas el programa en redes sociales e invita amigos y familiares a escuchar. No olvides habilitar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio y califícanos con 5 estrellas donde sea que nos estés escuchando en este momento para que este increíble programa continúe. Te agradecemos y apreciamos mucho. Disfruta el show. May not be suitable for younger listeners. Listener discretion is advised. Bienvenidos de nuevo, Disconnected Family, a otra edición de The Disconnected Podcast. Como siempre, te saluda tu anfitrión Ángel y acompañándome como todos los sábados y sin falta, Jesse. Hola. Hola. Antes de comenzar el episodio, queremos recomendarte una docuserie de Netflix llamada Catching Killers. Trata de los investigadores detrás de los infames casos de asesinos en serie, donde revelan los detalles angustiosos y escalofriantes al resolver estos casos. Un episodio en especial que me pareció muy interesante y un poco fuerte, así que no recomendamos que los menores de 12 años la vean. Este episodio trata de canibalismo sobre un sitio en internet que no diré el nombre, pero esta es una plataforma en línea donde las personas se vinculan a través de chats y mensajes de texto y discuten su enfoque de canibalismo. Entonces, como un grupo en internet, una red social que hablaban libremente del canibalismo. Sí. Ok. Esto parece implicar el pensamiento de asesinar y comerse a otro ser vivo de la misma especie. Lo sé, suena asqueroso y enfermizo, pero lamentablemente estas cosas existen en el mundo, son reales. Existe gente enferma y perversa, especialmente en línea, así que por favor amigos y papás, tengan muy bien vigilados sus hijos, a qué páginas se meten, con quién hablan, porque este mundo está lleno de gente desquiciada y enferma. Sí, la verdad que sí. Entonces, si te gusta ver este tipo de contenido de misterio, asesinos seriales o crímenes reales, entonces eso quiere decir que estás igual de zafado que nosotros. Y encontrarás esta docuserie muy interesante. Esperemos que la disfrutes. Uh-huh. Y sabemos que estás igual de zafado que nosotros porque estás escuchando este podcast. Sí. Pero bienvenido, te aceptamos. Sí, bienvenido zafado. Bienvenidos. Bien, hoy tenemos un relato lleno de misterio y preguntas que hasta el día de hoy se encuentra sin resolver. Sí, y es un caso muy interesante porque nunca hubo una nadie sabe, resolución. nadie supo. No, esto ocurrió en la década de los 40. 5 hermanos desaparecieron misteriosamente mientras se incendiaba su hogar en esa fría y oscura madrugada de Navidad en 1945. Sin dejar rastro alguno, como si se los hubiera tragado la tierra, sus padres los buscaron por más de 30 años sin ningún éxito. Más de 60 años después, y aún no se sabe qué les pasó a los hermanos Soder. ¿Será que fueron secuestrados? ¿O tal vez un ajuste de cuentas? Si esta introducción despertó tu curiosidad, estás en el lugar correcto. Sigue escuchando, relájate y disfruta del episodio que con mucho gusto hicimos para ti. Bienvenidos al Disconnected Podcast. Comencemos.
Siempre escuchamos o vemos en redes sociales o en el noticiero historias de desapariciones, esposas desaparecidas, niños desaparecidos, pero ¿con qué frecuencia escuchamos que una familia desaparezca en medio de un incendio? La familia Soder pasa a la historia como una familia conocida por The Children Who Went Up in Smoke, los niños que se esfumaron en medio del humo. Es una tragedia historia navideña que sigue sin resolverse hasta el día de hoy, más de 60 años después de la desaparición de 5 hermanos pequeños. Y ahora, ¿qué sucedió esa fría y desafortunada noche? La familia Soder de Fayetteville, al oeste de Virginia, se despertó con la tragedia el día de Navidad de 1945, cuando un incendio había consumido la casa de George y Jenny Soder, dejando muertos a 5 de los 10 hijos de la pareja. O al menos, eso es lo que se había pensado. ¿10 hijos? Sí. No tenían televisión. Sí tenían, pero no había celulares. También. Antes del amanecer ese trágico 25 de diciembre, surgieron preguntas persistentes sobre el incendio, preguntas que persisten hasta el día de hoy, colocando a los niños Soder en el centro de uno de los casos sin resolver más infame de la historia de Estados Unidos. Estos casos no ocurren todos los días. Siempre ha habido serias especulaciones sobre lo que sucedió. Los Soder no serían la única familia en sufrir un incendio en una casa, pero cuando las personas mueren en incendios, sus restos siempre se encuentran en algún lugar del hecho. Un incendio no solo desaparece a niños por arte de magia. No. Entonces vamos a ver lo que encontraron los investigadores, la evidencia y por qué no los encontraron. Sí, porque está raro que no encontraron huesos o ni restos, ropa de los niños. O también hay veces que se encuentran órganos así ya como chamuscados. Churidos. Ajá, pero nunca vas a encontrar nada, ni nada, ¿No? ni la ropa que traían puestas, ni la pijama, nada. Uh-huh. Entonces veremos qué encontramos. Ok. George Soder, padre de los hijos, nació como Giorgio Sodhu. Soder, se escucha mejor Sodhu, pero una vez en el sistema de Estados Unidos echa a perder el nombre. Entonces, como estaban hablando en inglés, le cambiaron a Soder. Uh-huh. Entonces, nació en Tula, en la región italiana de Cerdeña, en 1895. Y emigró a los Estados Unidos en 1908, cuando tenía 13 años. Un hermano mayor que lo había acompañado a Ellis Island regresó inmediatamente a Italia, dejando a George solo. Encontró trabajo en los ferrocarriles de Pensilvania, transportando agua y suministros a los trabajadores. Y después de unos años se mudó a Smithers, Virginia Occidental. Al oeste de Virginia. Al oeste de Virginia. Inteligente y ambicioso, primero trabajó como conductor y luego lanzó su propia empresa de camiones, transportando tierra para la construcción y luego carga y carbón. Un día entró a una tienda local llamada Music Box y conoció a la hija de los propietarios, Jenny Cipriani, que había llegado de Italia cuando tenía tan solo 3 años. Se casaron y tuvieron 10 hijos, otra vez, entre 1923 y 1943, y se establecieron en Fayetteville, al oeste de Virginia, un pueblo de los Apalaches con una pequeña pero fuerte comunidad de inmigrantes italianos. Los Soder eran, dijo un magistrado del condado, una de las familias de clase media más respetadas. Entonces, no eran cualquier familia X. No, eran muy conocidos. Uh-huh. George era bien conocido, pero no siempre por las mejores razones. Profundamente obstinado sobre los acontecimientos actuales, hablaba muy abiertamente de lo que estaba pasando en el mundo, y uno de los principales objetivos de sus críticas viciosas era el ex dictador italiano Benito Mussolini. En su comunidad, fuertemente italiana, sus opiniones condujeron fácilmente a algunos desacuerdos, incluso a cierto resentimiento, pero la oposición vocal de Soder no influyó. Aparentemente, solo había un tema que estaba fuera de los límites de discusión: su propia juventud y sus razones para dejar su tierra natal hace tantos años. ¿Por qué nunca habría querido hablar George de su pasado? ¿Tenía algo que esconder? ¿Tenía relaciones políticas que quería esconder? ¿Era un asesino, tal vez? ¿Era parte de la mafia? ¿Su familia? Porque vino cuando tenía 13 años. Sí. Entonces,
A lo mejor su familia huyó de algo en Italia y lo encontraron en Virginia Y y se llevaron a los niños tal y vez. quemaron su casa. Muchas preguntas. Hay muchas posibilidades que tal vez pudo haber sido la causa del incendio. Ujú. Entonces nunca se sabrá, porque nunca encontraron nada de que él era un mafioso o una persona violenta en Italia. O Entonces, quiso esconder a sus hijos. exacto. Ajá, ándale, exacto. Tal vez nomás escondió a sus hijos, pero actuaron como que ay, no sabemos dónde están Ujú. nuestros hijos, pero en realidad los escondieron en algún lugar muy, muy secreto. Ujú. Era la víspera de Navidad de 1945. Fue solo unas pocas semanas después de que se declarara la paz en todo el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. La familia se estaba preparando para la Navidad. Uno de sus hijos, Joe, de 21 años, se había unido a la lucha en la Segunda Guerra Mundial. Joe todavía estaba en servicio activo, a pesar del reciente final de la guerra. Como en la mayoría de las familias amorosas, la Navidad era una época de felicidad y muy ocupada para la familia Soder. 9 de los 10 hijos de la prominente familia del oeste de Virginia estaban en casa para la gran esperada celebración. 9 de los hijos de la prominente familia del oeste de Virginia estaban en casa para la gran esperada celebración y la hermana mayor, Marian, de 17 años, acababa de sorprender a sus 3 hermanas menores, Marta, de 12 años, Jenny, de 8, y Betty, de 5, con juguetes que les había traído a casa de su trabajo en una tienda de centavos. Las niñas le pidieron a su madre si podían quedarse despiertas más allá de su horario habitual. Jenny Soder estuvo de acuerdo, pero solo si Maurice, de 14 años, y Louis, de 9, recordaban cerrar la puerta con llave, cerrar las cortinas y apagar todas las luces antes de acostarse. Con la seguridad de sus emocionados hijos, Jenny llevó a Sylvia, de 2 años, al piso de arriba, donde George y sus 2 hijos mayores, John y George Jr., ya habían estado durmiendo después de un largo día de trabajo. Entonces, las hermanas estaban muy, muy emocionadas de que Les habían regalado unos juguetes. la hermana Marian había traído de su trabajo unos juguetitos y pues Ujú. estaban muy emocionados como unos niños normales y querían quedarse más tarde de lo habitual porque quieren jugar con sus juguetes. Ujú. Y era Una- Navidad, así que ¿qué iban a decir los papás? Una nochebuena cualquiera, Ujú. normal, como una familia normal, haciendo sus cosas normales. Entonces, Ujú. no hubo nada raro en Ujú. eso. No habían pasado ni 3 horas cuando Jenny se despertó con un sonido inesperado, el timbre del teléfono. Salió de su habitación y salió al pasillo para contestar, pero cuando levantó el teléfono, la llamada se volvió más extraña. En el otro extremo estaba el sonido de varias personas tomando, y una voz femenina desconocida para Jenny pidió hablar con un hombre que nunca había escuchado antes. Jenny le dijo a la mujer que llamó el número equivocado y se quedó en la línea el tiempo suficiente para escuchar una risa extraña saliendo de la bocina del teléfono antes de colgar. En su camino de regreso a la habitación, Jenny notó que ninguna de sus solicitudes fue seguida. Las luces aún estaban encendidas, las cortinas abiertas, y cuando caminó hacia la puerta principal la encontró abierta. Solo Marian se quedó en la sala de estar, dormida en el sofá, y Jenny la dejó así mientras ella hacía las rondas para finalmente cerrar la casa por la noche. Cuando Jenny se recostó en la cama, probablemente pensó que su noche había terminado. No esperaba el sonido de un impacto seguido de algo rodando por su techo, ni del humo que llegó poco después. George y la pareja pudieron despertar a Marian, John y George Jr., pero la escalera que conducía a la habitación más alta donde dormían Maurice, Marta, Louis, Jenny y Betty estaba completamente envuelta en llamas. Porque estaban arriba, ¿no? Estaban arriba, estaban en el segundo piso. Ujú. Estaba ya en llamas, no pudieron acudir a sus niños porque no podían subirla. Los gritos de los 5 niños Soder que dormían arriba no sirvieron de nada y George y Jenny huyeron de la casa con 4 de sus hijos a cuestas. Entonces Jenny se levantó y se dio cuenta que los niños no habían cerrado la puerta, ni apagó las luces, ni nada. Ujú. Y lo hizo Ella lo hizo. y se fue a su cuarto a dormir. Ujú. Y luego escuchó que algo pegó en el techo. Ella escuchó que alguien aventó algo en su techo, pero lo aventó y se escuchó el impacto en el techo y luego como Ajá. que algo empezó a rodar. Como una botella. Una botella encendida Ajá. con una bomba molotov, Ajá. tal vez. Entonces, Tal vez. sí. Sin embargo,
George no estaba dispuesto a darse por vencido y corrió hacia el costado de la casa donde siempre se guardaba una escalera. La escalera inexplicablemente faltaba. Ok. Inmediatamente pensó en sus 2 camiones y corrió hacia ellos con la intención de conducir uno hasta la casa y subirse encima para llegar a las ventanas y a sus hijos. Ninguno de los camiones arrancaba a pesar de estar en perfecto estado de funcionamiento el día anterior. El siguiente intento desesperado fue el barril de lluvia, pero su contenido estaba completamente congelado. Entonces, él siempre usaba sus camiones para trabajar y todo. Ajá. Un día antes él estaba Trabajando, él trabajaba me imagino. usando sus camiones y estaban sirviendo bien, no tenían problemas. Pero justo llegó este día donde está pasando este acontecimiento y no prendían. Ujú. Entonces Trataba de arrancar y nada arrancaba, no estaba la escalera. no sabemos qué onda. En medio del frenesí y el infierno creciente, Marion corrió a la casa de un vecino para llamar al departamento de bomberos de Fayetteville, pero la llamada nunca se realizó. Cuando se levantó el teléfono, no había señal. Del mismo modo, un vecino trató de llamar, pero después de encontrarse con la misma línea telefónica muerta, decidieron que el único curso de acción era conducir hasta la ciudad y encontrar el propio jefe de bomberos, F.J. Morris. ¿Por qué nada servía? ¿Por qué no está la escalera? No encienden los carros. El teléfono no tiene señal. Todo fue misteriosamente, tal vez una coincidencia. Entonces, no creo, pero... Entonces, ellos conducieron hasta la ciudad para encontrar al jefe de bomberos, porque, pues, como no contestaban, entonces tienen que ir hasta los bomberos para decirle, oye, se está incendiando mi casa, ¿tienes tiempo? Entonces lo localizaron, pero mientras las vidas de los Sodder ardían ante sus ojos, el plan de ataque del jefe Morris era iniciar una cadena telefónica con los bomberos, llamando uno por uno para alertarlos sobre el incendio. El departamento de bomberos de Fayetteville estaba ubicado a solo 2 millas y media de la casa de los Sodder, pero un equipo no llegó al lugar hasta las 8 de la mañana, más de 7 horas después de que comenzara el incendio. O sea, ¿es en serio? Estaban a menos de 3 millas, como a 6 minutos de la casa, y llegaron hasta las 8 de la mañana. ¿Así o más directos que querían que se quemaran todos? Sí, pero... El incendio fue a la 1 de la mañana. Ok, entonces duraron 7 horas para atravesar 2 millas y media. 2 millas y media. Que si hubiera todo ocurrido normal, hubieran llegado de 5 a 6 minutos. Sí. Al lugar. O menos, porque son bomberos y tienen que responder rápido. Sí, exacto. En 4 minutos hubieran llegado. Ajá. Pero no, llegaron a las 8 de la mañana. 7 horas después. Sí. Como que alguien les había... ¿Pagado? Alguien los había comprado. Cuando los bomberos llegaron a la casa de los Sodder, no quedaba nada que salvar. Toda el área se había reducido a humo y cenizas humeantes. Esta escena de aniquilación total era solo una parte del problema. 5 de los niños Sodder no salieron de la casa en llamas, pero no había absolutamente ningún rastro de sus restos en ninguna parte de las instalaciones. Sin cuerpos, sin esqueletos, no se encontró un solo hueso. El jefe Morris le dijo a la familia que el incendio había sido tan intenso que los cuerpos de los 5 niños fueron incinerados en el incendio. Que no sabes, o sea, no, eso no pasa. No. Porque aunque se incendie un cuerpo, siempre tiene que haber rastros de huesos. Sí, y luego también ocupas una área concentrada muy caliente para convertir un cuerpo en cenizas. Sí. Entonces, que una casa se queme y esté gente adentro y no encuentres el resto, los restos, digo, te quedas como que... No, algo No. tiene muy raro aquí este jefe Morris. Sí. Que... Dijo, es que muy caliente. Sí, estuvo muy caliente. Muy entonces. caliente. No creo. No, se me hace muy raro. Entonces, un inspector les dijo que la causa era un cableado defectuoso. En cuestión de días, el sótano restante se llenó de tierra y se emitieron 5 certificados de defunción. Pero cuando los Sodder recordaban ese día, absolutamente nada tenía sentido. ¿Cómo es posible que tus hijos hayan desaparecido por arte de magia?
así nomás sin dejar rastro alguno. Esto da sospecha como que fue planeado por alguien, pero ¿quién? Antes de que comenzara el incendio, Jenny instruyó específicamente a los 5 niños que cerraran la casa antes de irse a la cama. ¿Era posible que todos se olvidaran de lo que Jenny específicamente les ordenó hacer? ¿Por qué nadie los escuchó gritar o incluso los vio tratando de escapar del infierno que se convirtió la casa? El inspector les había dicho que la causa era un cableado defectuoso en su casa. Esto podría haber cerrado todo el asunto excepto por 2 cosas. George acababa de volver a cablear la casa por completo cuando se instaló la nueva estufa eléctrica y, tras la inspección, la compañía eléctrica local dijo que la electricidad era segura. Y el segundo punto, si el incendio fue el resultado de cables defectuosos, se habría cortado la energía. Entonces, ¿por qué las luces de una de las habitaciones de la planta baja seguían encendidas mientras la casa se quemaba? ¿Cómo seguían brillando las luces navideñas en la primera parte del incendio? Entonces, no fueron cables defectuosos. Cuando es un incendio por la electricidad, se corta todo. Todo se corta. Sí. Obviamente fue planeado el incendio por alguien. Y mi teoría es que los niños ya no estaban en la casa. Tal vez los secuestraron antes de que empezaran el incendio y causaron el incendio para que fuera como que, se quemaron. Algo así. Pero... ¿Cómo? 5 niños, o sea, fuera uno y dirías, ok, bueno, fue uno. Pero 5 niños desaparecidos sin ningún rastro alguno, por favor. O sea, ¿cómo es posible? No sé. No entiendo. No. George recordó que no mucho antes de la horrible noche, un hombre apareció en su casa buscando trabajo y cuando se le permitió entrar a la parte trasera de la casa, le comentó a George que sus nuevas cajas de fusibles provocarían un incendio algún día. Luego estaba la serie de fallas misteriosas que impidieron que los Soder ayudaran a sus hermanos e hijos. Para empezar, la escalera que siempre estuvo en el costado de la casa desapareció misteriosamente. Varios autos no arrancaban, los camiones. Sí. Las líneas telefónicas estaban cortadas, dejándolos sin forma de comunicarse con el departamento de bomberos a solo 2,5 millas de la casa. La escalera que faltaba se encontró más tarde en un terreno baldío a 75 pies de la casa de los Soder. ¿Cómo llegó hasta ahí? Alguien. ¿Un fantasma? Muy fuerte. Como que alguien la movió al propósito. Y esto si alguien provocó el incendio y todo, o sea, obviamente fue planeado, pero no fue de una persona. Esto yo creo que fue trabajo de varias personas. Sí, porque una persona no puede hacer todo esto en tan poco tiempo. No tiene sentido. Esto fue muy organizado. Muy, muy organizado. Entonces... Este movimiento de escalera y los autos defectuosos no pudieron explicarse completamente, pero las líneas telefónicas sí. Según les dijo un reparador de teléfonos, las líneas telefónicas habían sido cortadas deliberadamente. Alguien las cortó a propósito. Es más que obvio que querían asesinar a esta pobre familia. Sí, ahí está, claro. No hay otra razón. No. Otro factor preocupante fue la completa y total ausencia de restos. El jefe de bomberos les dijo que los cuerpos se convirtieron en cenizas en el fuego, pero Jenny se encargó de probar si esto era posible. Un incendio similar que tuvo lugar casi al mismo tiempo que el de Soder mató a los 7 miembros de la familia que vivían en el interior y se encontraron todos sus restos. Ella sabía con certeza que los electrodomésticos y secciones de su techo de hojalata se encontraban sólidos e identificables en las ruinas. Entonces, ¿cómo habían sobrevivido estos cuando los huesos de sus hijos no? Partes de la casa no se habían caído o quemado completamente, pero sus niños sí. Sí. Y el bombero le dijo que no, que había sido tan fuerte el incendio que intacto. Entonces ella también yo la entiendo porque como papá pues quieres investigar qué le pasó a tus hijos. Sí, no quieres dejarlo así nada más como que ¿dónde están sus restos? No te vas a quedar con los brazos cruzados de que pues este bombero me dijo que sentido, o sea, tú sientes aquí dentro de ti que esto algo raro tiene. Sí, algo raro estaba pasando y ella lo sabía. Y ella sabía. Tenía ese sexto sentido de mamá. Exactamente. Jenny comenzó a realizar sus propios experimentos quemando restos de animales y con cada prueba quedó con huesos carbonizados, pero intactos. Al ponerse en contacto con un empleado de un crematorio,
se enteró de que los huesos humanos permanecerán después de haber sido envueltos por un fuego de 2000 grados durante 2 horas. La casa de los Soder estuvo ardiendo durante solo 45 minutos. Cuando pones unos huesos en 2000 grados por 2 horas, se incineran. Sí. Pero su casa solo se incendió por 45 minutos. Y no creo que era tan caliente como cuando concentras el fuego en un lugar. Exacto. Entonces no tiene sentido. Entonces ella como mamá está investigando todas las posibilidades que pudieron haber sido. Este no fue, claramente. Entonces, ¿dónde estaban los huesos de los niños Soder? No sabemos. No sabemos, porque a lo mejor no habían huesos, todavía estaban adentro de su cuerpo vivos. Sí. Entonces, algunas personas sintieron que tenían información que podría ayudar a responder esa pregunta. Y según sus relatos, no eran huesos los que los Soders deberían estar buscando, sino a sus hijos vivos. A sus hijos, no están muertos, obviamente. No, alguien se los llevó o se fue. ¿Alguien los secuestró? Sí. Una mujer informó que había visto un automóvil que huía del área del incendio con un asiento trasero lleno de niños. Otra mujer afirmó que el día después del incendio estaba trabajando en una parada de descanso a unas 50 millas de Fayetteville y entre sus clientes de desayuno había 5 niños muy tranquilos. Okay. ¿Los Soder? ¿Los Soder? Una empleada de hotel informó más tarde que leyó sobre los niños en el periódico y los reconoció cuando llegaron a su hotel en Charleston una noche. Afirmó que estaban acompañados de 2 mujeres y 2 hombres, y cuando intentó entablar una conversación con ellos, los hombres rápidamente cerraron la conversación y comenzaron a hablar rápidamente en italiano. Se habían ido a la mañana siguiente. Entonces una empleada del hotel los vio, entonces se le hizo un poco raro y quiso investigar un poquito más. Y se pusieron nerviosos. Se pusieron nerviosos, empezaron, qué pizza y... Oh, molto bene. Baguette. No, baguette es francés. Y entonces pues empezaron a hablar como italiano, así como que vámonos porque me estoy poniendo nervioso. Oh, le fili. Entonces, sí. Se le hizo muy raro. Se le hizo muy raro, investigó y los hombres cortaron la conversación. Otro testigo se adelantó y dijo que la noche del incendio habían visto a un hombre en el área que llevaba un sistema de poleas de bloque y aparejo que normalmente se usaba para quitar los motores de los automóviles. Ese hombre fue arrestado e interrogado, pero no pudo ser vinculado a la escena. Un conductor de autobús. Espérame. Esto es un poquito raro porque no es que los camiones del papá no servían. Entonces, este testigo vio que un hombre llevaba como equipo de carros, como de mecánica. Que nunca había visto antes, que estaban más caminando por ahí. Entonces, tal vez este habría sido el hombre que cortó que descompuso el camión de los Soder. Ajá. Un conductor de autobús local con una ruta a través de Fayetteville a fines de la víspera de Navidad se presentó y afirmó que había visto a alguien arrojando bolas de fuego a la casa justo antes de que estallara. Ahí está el impacto del techo. Ajá, ahí está el impacto que escuchó Jenny. ¿Qué eran botellas o bolas de fuego? Bolas de fuego. Pues cuando avientas un molotov, Así es. No se ve como una botella, la avientas y va girando y se va viendo como entonces, una bola de por fuego. eso se escuchó el impacto y que algo estaba rodando en el techo. Eso es Fue muy intencional eso. En los meses posteriores a la tragedia, los miembros restantes de la familia Soder visitaron el sitio y en una visita la niña más pequeña, Silvia, encontró en la propiedad un dispositivo de goma verde, duro y redondo que, según George, era llamado bomba de piña, un tipo de granada que sabía que se usaba en combate. También fue una bomba de piña, que es para incendiar, obviamente. Sí. Y lo encontraron así nada más en los restos de la casa, pero no encontraron a los niños. ¿Cómo? O sea, sí, no tiene sentido. Todos estos factores apuntaban a que se estaba llevando a cabo algo muy deliberado contra la familia Soder, algo diseñado intencionalmente para desgarrarlos por las costuras. Obviamente se vio que eso era intencional. Sí. La pregunta entonces era, ¿por qué? Y algunos creen que la respuesta está en el odio vocal de George hacia Mussolini y el enfado de algunas personas muy conectadas en su discreta comunidad italiana. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta que hay mucha gente que se toma muy en serio lo de la política. El papá de George era muy
se expresaba mucho, era muy bien expresándose y no le importaba lo que la gente dijera. Ujú, Entonces cuando él se expresó de Benito Mussolini de esa forma, ujú. hay personas que coincidieron con él, pero en cambio hay otras personas que no coincidieron con él y pues así es como haces enemigos. Ujú. Y así es como empezaron las diferencias entre una comunidad italiana y George Soder. Empezaron como a no quererlo y Sí. querer verlo destruido o sufriendo. Ujú. Sí, la gente se lo toma muy en serio. Y más cuando acaba de pasar una guerra mundial Ujú. y perdieron. Entonces están ardidos. Ajá. Sí, están muy ardidos porque perdieron y quisieron hacerle daño a George y a su familia. Ujú. Casi al mismo tiempo que apareció el hombre que le dijo a George que sus cajas de fusibles provocarían un incendio, apareció otro hombre en la casa de Soder, tratando de vender un seguro de vida. Cuando George rechazó sus ofertas, el vendedor explotó y gritó: "Tu maldita casa se está convirtiendo en humo y tus hijos van a ser destruidos. Pagarás por los comentarios obscenos que estás haciendo sobre Mussolini". Wow. ¿Qué? Así, ¿Qué más claro lo o quieres sea, tener? el caso ya se cerró. Ya Sí. sabemos quién fue. Ujú. Gente que no quería a George. Ujú. No era una amenaza a la que George y Jenny prestaron atención. Ni siquiera cuando, justo antes de Navidad, sus hijos les dijeron que había un hombre en un automóvil estacionado en la carretera que vigilaba a los niños Soder mientras volvían a casa desde la escuela. En el lugar donde una vez estuvo su hogar, George y Jenny Soder crearon un gran espacio ajardinado en memoria a sus hijos desaparecidos. Pero no se dieron por vencidos en la búsqueda de respuestas. En 1947, los Soder contactaron a J. Edgar Hoover en busca de ayuda del FBI, pero la respuesta de Hoover fue: "Aunque me gustaría ser útil, el asunto relacionado parece de ser carácter local y no entra dentro de la jurisdicción de investigación de esta oficina". Entonces no pensó que era tan importante, tan grande para... No era importante la desaparición de 5 niños. Ujú. Se les habría permitido ayudar con el permiso de las autoridades de Fayetteville, pero todos rechazaron la oferta del FBI. George y Jenny luego buscaron ayuda del investigador privado C.C. Tinsley. Tinsley descubrió una historia sobre el jefe de bomberos F.J. Morris, quien estuvo en la escena esa mañana después de iniciar la insoportable cadena telefónica. Según algunos informes, Morris había encontrado en secreto un solo corazón en la escena esa mañana y, creyendo que sería demasiado para la familia, lo escondió en una caja y la enterró en la escena. Ay, Morris. ¿Ok? ¿No le vas a decir a la familia que encontraste un corazón corazón. de sus hijos? Cuando Tinsley lo presionó, Morris accedió a desenterrar la caja, y de hecho, había algo en ella. Sin embargo, cuando fue examinada, se confirmó que se trataba de un hígado de res que nunca había estado expuesto al fuego. Luego comenzó a circular la historia de que Morris plantó el hígado, quien pensó que si se lo entregaba a los Soder como los únicos restos existentes, finalmente dejarían de hacer preguntas y seguirían adelante con sus vidas. O sea, ¿qué onda con este bombero? Ya sé. A ver, o sea, como tu trabajo es servir a la gente, ayudar a la gente y tratar de resolver esto porque, pues, oye, es una familia, ponte en el lugar de ellos. Sí. Y ellos voy a poner un hígado nomás para que... Pero cuando te pagan para no decir nada, para Ah. no hacer nada. Bueno, pues sí, pero pues no. O sea, Ujú. es más que obvio que este Morris Tuvo algo que ver. es uno de los responsables. Ujú. Tinsley también descubrió la identidad del hombre que amenazó a George y a su familia mientras vendía seguros de vida. Era miembro del jurado forense que oficialmente consideró que el incendio fue accidental. Qué coincidencia. ¿Qué? Sí, o sea, el hombre que les dijo que su familia se va a quemar y todo, ¿te acuerdas? Cuando Ujú. él era uno de los jurados forenses que oficialmente consideró que el incendio fue accidental, o sea, Ujú. obvio. Obvio. Todo era en el gobierno, Todo estaba enredado en todo de la policía, del personas jurado, importantes, poderosas. Estos fragmentos de información no resolvieron nada, pero los empujó aún más en busca de respuestas. En 1949, George y Jenny volvieron a excavar el sitio, y entre algunos restos diversos de sus vidas anteriores, encontraron varios fragmentos pequeños de vértebras.
Estos huesos fueron enviados a Washington, D.C., donde fueron analizados. Pero los resultados fueron definitivos. Los huesos no provenían de nadie de una edad similar a lo de los niños y nunca habían estado expuestos al fuego. En el informe se incluyó la declaración de que, considerando las condiciones del incendio, si los niños hubieran fallecido en esa casa, absolutamente habrían quedado restos. Pues sí, es obvio, lo que habíamos dicho, que si se queman tienen que dejar huesos o algo, alguna señal de que estuvieron ahí. ¿Y por qué encontraron huesos después? Pero se confirmó que no eran Que huesos. no eran de ellos. Ok. Ya. Incluso después de que el caso se cerró oficialmente, los Soder continuaron buscando respuestas sobre sus 5 hijos desaparecidos. A lo largo de una carretera principal cerca de su casa, colocaron un cartel que ofrecía $10,000 por información sobre Maurice, Louis, Martha, Jenny y Betty. Que en ese entonces $10,000 era como... Muchísimo Era dinero. como unos $100,000 ahorita. Ajá, sí. Se hicieron y repartieron volantes y George viajó por todo el país mientras la gente comenzaba a contactarlos, alegando sobre el paradero de sus hijos desaparecidos. Pero todas las pistas siempre se enfriaban. Entonces gente nada más hablaba porque querían el dinero. Sí, exacto. Querían el dinero y solo estaban mintiendo. En 1968, Jenny recibió un sobre por correo que parecía solidificar su creencia de que sus hijos estaban vivos. La carta llegó de Kentucky y dentro había una fotografía de un joven de aspecto familiar de unos 20 años. En la parte posterior de la foto estaban escritas las palabras Louis Soder, amó al hermano Frankie Lill, muchachos a 90132 o 35. Convencidos de que este era su Louis que habían perdido tantos años antes, los Soder contrataron nuevamente a un investigador privado para viajar a Kentucky y encontrar el origen de la carta. Pero la búsqueda no tuvo éxito y el remitente nunca volvió a contactarlos. George y Jenny ampliaron la fotografía y la colgaron encima de la chimenea. ¿Qué había pasado con el investigador? ¿Por qué nada más no volvió a...? Tal vez lo amenazaron de muerte o desapareció o lo compraron igual. Compraron su silencio. Lo mataron y lo aventaron por ahí. Muy raro. Muy raro. George Soder murió en 1968 y tras su muerte, Jenny construyó una cerca alrededor de su casa antes de construir una serie de adiciones a esta. Vestía de negro y cuidaba el jardín conmemorativo todos los días hasta que murió en 1989. Fue solo después de la muerte de Jenny que finalmente se retiró el anuncio publicitario. Ya cuando murió ella, ya el billboard ya lo habían quitado. Así como que, ok, ya murió. Ya murió, ya nadie los está buscando. Es un caso perdido. Muy, muy triste. Muy triste para los padres. Muy triste y muy desesperante, muy estresante todo lo que vivieron, todo. Porque nunca más volvieron a ser felices. Se la pasaron el resto de su vida buscando a los niños. Y qué feo. Los 5 niños Soder desaparecidos nunca fueron encontrados, aunque los niños restantes tenían su propia teoría. Creían que era posible que sus hermanos fueran secuestrados por miembros de la mafia siciliana debido a algunas de las opiniones provocativas de George, que ya habíamos comentado que su papá tenía fuertes comentarios sobre la política italiana y Mussolini. Es por eso que la puerta estaba abierta y nadie vio ni escuchó a los niños que intentaban escapar del fuego, porque alguien que posiblemente conocían irrumpió en la casa de antemano diciendo que había oído hablar de un complot contra su familia y se los llevó prometiéndoles seguridad de la tragedia que caería sobre su casa esa misma noche. Es posible que los niños Soder abandonaran su hogar creyendo que estaban siendo salvados, sin saber que en realidad estaban siendo atrapados y arrancados de todo lo que alguna vez conocieron. Hoy, solo Sylvia Soder, la niña de 2 años que fue sacada de la casa en llamas en los brazos de Jenny, su mamá, es la última niña Soder con vida. Ella dice que sus primeros recuerdos son las llamas, el humo y los gritos que se arremolinaron a su alrededor esa noche mientras observaba a su padre, cortado y ensangrentado de su brazo, y desesperado, intentando rescatar a 5 de sus hijos sin pensar que nunca más los volvería a ver, que abandonaron su vida antes de lo que esperaba. Nunca se supo qué pasó con los niños. Y toda la familia Soder ya murió y
se llevaron a la tumba ese misterio que pasó con su familia. Ujú. Yo tengo una teoría. A ver. Que sí creo eso, que los niños ya no estaban en la casa cuando se incendió. Se los robaron, los secuestraron. Y luego dijeron, ya nos llevamos a estos niños, vamos a matar a los padres. Ujú, sí. Y ya nunca los encontraron. No pensaron de que sí se iban a salvar del incendio y Sí. dijeron, ya nadie los va a buscar porque nadie va a quedar vivo. Puede haber sido que sí fue planeado y lo querían muertos los papás, Ujú, pero los niños los querían salvar. ujú. Pero ¿por qué no más a 5 niños y no a todos? Porque vieron a los niños chiquitos. Entraron a la casa y vieron a los niños y dijeron, no podemos lastimar a niños chiquitos. Pero No sé, se arrepintieron. Pues sí. Y cuando el investigador fue a buscar a Louis, que lo encontraron ya que no tenía 20 años, Ujú. se dieron cuenta y lo mataron. Ay. Bueno, pues gracias por escuchar. Volveremos la próxima semana para otro episodio. Puedes encontrar todos los episodios de The Disconnected Podcast gratis en Spotify y en cualquier plataforma donde escuches podcast. Y si te gustó este show, síguenos en Facebook como The Disconnected Podcast y en Instagram como The Disconnected Pod. Compártenos en redes sociales y califícanos con 5 estrellitas. Sí, no hay otra opción. Si ves todos los números del 1 al 5, el 1, 2, 3 y 4 no existen. No, solo 5 estrellitas. Entonces, Por favor. califícanos por favor con 5 estrellitas. Esto ha sido The Disconnected Podcast. Yo soy Ángel. Y yo soy Jessie. Nos vemos en la próxima, familia. Bye. Bye.